en su matrimonio y es por eso que me toca a mí tener el privilegio de compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Miren, hace algún tiempo que me ha estado tocando predicar, de repente cuando Marco no está, a mí va Sergio, bueno, yo he elegido llevar con ustedes una serie acerca del amor por varias cosas. Principalmente es por lo siguiente: ante los ojos de Dios lo más importante es el amor. Y no importa qué otra cosa hagas en tu vida, si no amas a Dios sobre todas las cosas y a la gente a tu alrededor, todo lo demás que hagas, tus triunfos, tus logros, tus metas alcanzadas, resultan ser inútiles e irrelevantes. Es por eso que el día de hoy vamos a ver una característica del amor que es muy importante para poder amar de verdad. Se llama la humildad. 1 Corintios 13:4 nos dice que el amor no es jactancioso ni es orgulloso. Jactancia y orgullo son exactamente lo opuesto de la humildad. Yo te quiero empezar haciendo una pregunta el día de hoy. ¿Quieres amar de verdad a los demás? La esperanza en mi corazón es que dentro de ti sea un rotundo sí, tu respuesta. Pues para esto necesitas practicar la humildad. ¿Oramos? Bendito Padre, te damos muchas gracias por esta hermosa familia que has construido en esta iglesia, Señor. Esta tu iglesia. Te damos gracias por esta alabanza, por esta adoración, por esos corazones que te buscan, Señor, y te pedimos que a los que todavía no encuentran el saborcito de buscarte, inyéctales esa pasión por ti, Padre. Te damos gracias también por la vida de cada una de las personas que está aquí reunida el día de hoy. Gracias también por los que no han podido llegar. Bendice sus vidas, Padre, y bendice sus corazones. Te pido, Padre, que el día de hoy abras nuestro entendimiento, nuestros ojos, sobre todo nuestros oídos y nuestro corazón, para que tu palabra sea certera y salgamos de aquí transformados, invitados a hacer cambios importantes en nuestra vida. Todo esto en el precioso, hermoso de tu Hijo Jesús, y todos decimos amén. Resulta que la humildad es un concepto bastante mal entendido. Muchas personas tienden a asociar la humildad con personas que son hasta cierto punto penosas, débiles, inseguras, incluso que hasta llegan a tener una mala autoimagen de sí mismas. Y es típico que la gente relaciona humildad con inseguridad o incluso hasta con debilidad. ¿Saben qué es lo irónico? Lo irónico es que ser realmente humilde requiere mucho valor y requiere de una gran seguridad. La gente insegura no puede ser humilde porque la inseguridad produce orgullo. Y el orgullo y la arrogancia tienden a ser máscaras que utilizan las personas para cubrir ciertas inseguridades. Y la seguridad en una persona, ¿qué produce? Humildad. La inseguridad, por el contrario, va a producir arrogancia. La gente que es insegura tiende a ser presumida, tiende a exagerar las cosas, tiende a ser el centro de atención, a no aceptar sus errores ni su responsabilidad. Es por eso que vamos al mejor ejemplo de cómo vivir la vida, que es Jesús. Jesús fue el mejor ejemplo de humildad por excelencia. Él era humilde de corazón y para nada era ni inseguro ni débil, sino era todo lo contrario. Y él tenía una gran humildad. ¿Saben por qué? Porque sabía perfectamente, para empezar, quién era. Sabía su identidad. Sabía de quién era. Sabía también de dónde venía. ¿Qué es lo que venía a hacer? Y también sabía perfectamente a dónde iba. Una de las muestras de humildad que a mí más me impresionan es cuando Jesús le lava los pies a sus discípulos. Quiero que dimensionen esto, porque a veces pasamos por la Biblia rápidamente por ahí y no alcanzamos a verlo, a sentirlo. Tienes a Jesús, el Hijo de Dios, a Dios, postrado ante personas como tú y yo, lavándole los pies. De ese tamaño era la humildad de Jesús. Era la seguridad de saber quién era lo que le permitía hacer esas cosas. Y resulta que en la Biblia encontramos que la humildad es una de las características que más le agradan a Dios. Escuchen todo lo que promete Dios al humilde. Dios promete al humilde salvarlo, apoyarlo, guiarlo, darle sabiduría, rescatarlo. Incluso promete exaltarlo y darle honor. A Dios le encanta ver esa característica en nosotros. Y por si fuera poco, mira lo que dice Mateo 5:5. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Wow. Pero por otro lado, Dios detesta el orgullo. En Proverbios 6:16
encontramos 7 cosas que el Señor detesta. Y la primera, ¿saben cuál es? La altivez, el orgullo, la arrogancia, cuando la gente se enaltece a sí misma. Así que si Dios ama tanto la humildad, entonces es muy importante saber lo que sí es. De acuerdo a lo que vimos en la Biblia, la humildad tiene que ver principalmente con 2 cosas. La primera es tu actitud hacia Dios. Reconocer que todo, absolutamente todo, viene de Él. Que todo es de Él y que todo es gracias a Él. No es gracias a ti. No es gracias a tus talentos, a tus dones, a tus capacidades, a tus logros. Todo eso Dios te lo ha regalado. Incluso la ropa que traes puesta, el calzado, tu casa, el aire que respiras, la comida que comes, el agua. Todo se lo debemos ahí. Estamos caminando en su planeta, ¿ok? Así que todo se lo debemos a Dios. Y nadie es gracias a lo grande que soy yo. Tenemos que reconocer entonces que Él es el piloto de nuestra vida, no nosotros. Santiago 4:10 dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Pero ¿no es bien fácil caer en lo contrario y darnos la gloria a nosotros mismos? Es por eso que debemos de reconocer quién es Dios y ser humildes ante Él, exaltarlo en todo momento y no a nosotros mismos. Y entonces Él promete que nos va a exaltar. Dios exaltándote a ti siempre y cuando seas humilde. Esa debería de ser nuestra actitud ante Dios. Y luego viene tu actitud hacia los demás. Ser humildes es ser conscientes de que todos somos iguales. Nadie es más, ni tampoco nadie es menos. Pero pensamos primero en los demás, ¿saben por qué? Por amor. Es por eso que los hacemos importantes, no porque sean más, sino porque los amamos. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 4 nos dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad. ¿Se dan cuenta? No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Entonces, ser humilde no significa pensar menos de mí, sino más bien significa pensar en los demás. Y para esto debemos de dejar de enfocarnos en nosotros, lo que nos cuesta mucho trabajo. Y como la humildad es parte del amor, sabemos que son acciones. Miren, Dios es amor, ¿ok? Pero también la palabra de Dios dice que Dios es verbo, y el verbo es una acción, ¿ok? Entonces, el amor son acciones, es algo que hacemos. Jesús fue la principal muestra de esto. Jesús no nada más vino al mundo a decirnos cuánto nos amaba. Vino a hacer algo tremendamente importante por nosotros, a dar su propia vida. Así que humildad es mostrar a otros con tus actos lo valioso e importantes que son para ti. Las palabras son importantes, por supuesto que sí. Es importante decirle a tu esposo, a tus hijos cuánto los amas. Pero también es muy, pero muy importante demostrárselos con actos. En un mensaje hablamos que el amor es un músculo que necesitamos ejercitar, ¿ok? ¿Cómo tenemos que ejercitar este músculo? A través de acciones. Es a lo que llamamos practicar. ¿Saben por qué necesitamos practicar la humildad? Porque la humildad es una característica que no tenemos, no viene con nosotros. Ya que como personas tenemos la necesidad de sentirnos importantes, de que nos reconozcan, lo que muy regularmente nos lleva al orgullo. Es por eso que el día de hoy vamos a ver 4 formas de practicar la humildad. Y eso nos lleva al número 1 en su programa. Practica el dar preferencia a los demás. Su primer espacio en blanco. Preferencia. Pensemos en situaciones en las que podrías dar preferencia a otros. En esta iglesia hay muchos ejemplos, pero hoy quiero platicarles de uno en particular. El ministerio de la cárcel. Hay un grupo de mujeres y unos cuantos hombres que van cada sábado a visitar a mujeres que están presas. Y este ministerio me llama mucho la atención porque, para empezar, tienen que darle preferencia a los demás sacrificando su sábado, que para muchos en Cancún es su único día de descanso. De ahí de entrada ya están sacrificando algo. Y además no nada más estar ahí la cantidad de horas asignadas al proyecto, al ministerio. Es todo lo que conlleva llegar ahí. ¿No? Hay que hacer una serie de trámites para que te dejen entrar. Hay que preparar lo que va a suceder ese día en la cárcel. Les llevan normalmente comida, comparten la palabra, entonces preparan estudios. Incluso hay personas que hasta ayudan a las personas que están inocentes, que son inocentes y que están en la cárcel, a salir de ahí. Entonces de repente las ves haciendo rifas, vendiendo cosas para juntar fondos para poder sacar y pagar las fianzas de esas personas.
Pero vamos al día de la acción. Hace un par de meses más o menos, mi esposa y yo tuvimos el privilegio de ser invitados a este ministerio, acompañarlos a la cárcel. Miren, desde antes de entrar, todos ellos se reúnen afuera de la prisión a orar. Entonces todos se ponen en un gran círculo porque son bastantes personas las que van. Y tú logras ver sus rostros inyectados de energía, de amor, de ganas de entrar a servir, ¿no? De ver cómo van a transformar vidas. Entonces entran emocionadas, ¿no? Una vez que ya están adentro, después de pasar por los cateos incómodos y las filas, y vaya, es un ambiente bastante tenso. Cuando ellos ya están en la acción, te das cuenta de algo bien interesante. No son personas que le están dando preferencia a otras por una sola vez. Encuentras que hay relaciones formadas a través del tiempo. Esto quiere decir que ese ministerio es un ministerio al que van repetidamente. Personas que están llorando en confianza con alguien más, que le están contando sus problemas, que están abrazadas, que están platicando, que están riendo. Todas esas cosas solamente surgen a través del tiempo de haber creado lazos verdaderos. Están dándole preferencia a los demás a través del servicio. ¿Saben qué otro ejemplo me viene a la mente? Hace un par de semanas fuimos a servir, nos invitó José Luis, a algunos jóvenes a servir a misiones locales. Entonces fuimos a Chapanecos. Y en jóvenes tenemos que inventar a veces estrategias porque la realidad es que tienen un corazón misionero y de ganas de darle preferencia a los demás enormes. Entonces, esa ocasión teníamos poco espacio en las camionetas para llegar hasta allá y la misión era pequeña, no había tantas cosas que hacer, entonces no podíamos llevar tanta gente. Así que al terminar el servicio de jóvenes, yo les dije, los primeros 15 que se formen son los que van a ir. Bueno, los jóvenes, había jóvenes que estaban hasta atrás, casi iban aventando las sillas y subiéndose entre ellas para lograr tener un espacio, ¿no? Entonces rápidamente, en cuestión de segundos ya teníamos más de 15, ¿no? Entonces, ya tenía aquí Jennifer y contarlos, uno hasta aquí, pero yo quiero ir, bueno, la próxima, ¿no? Ese corazón de ganas de dar, de servir, de tener preferencia. Y sé que es irónico porque muchas veces en sus casas los muchachos no quieren recoger ni sus calcetines, ¿no? Pero aquí tienen unas ganas de ir a entregarse y a darle preferencia a los demás. Y cuando estás en la misión con ellos, los ves trabajando. No ves a uno solo haciéndose. Todos están haciendo algo, recogiendo basura, enmasillando paredes al rayo del sol, quemándose, platicando con los niños, haciendo juegos, pintando, llenándose los tenis de mezcla, ¿no? Están entregándose, dándole preferencia a los demás. ¿Se imaginan si ya somos poco más de 800 personas, casi 1000 entre toda la iglesia? Si todos nosotros como iglesia tuviéramos ese corazón activo de darle preferencia a los demás, el impacto tan profundo que podríamos tener en nuestra ciudad. Miren lo que dice Romanos 12:10. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Dándose preferencia. En la Nueva Versión Internacional sustituyen la preferencia por otra palabra: honrándose y respetándose mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se trata de dar nuestro tiempo y recursos, que está bien, pero Dios siempre te empuja a subir de nivel. Ahora nos dice, además, denle honor y reconocimiento a la gente que tienen a su alrededor. Haz sentir importante a las personas con las que tienes contacto, ¿no? Dios es verbo, Dios es acción, así que tenemos que ir a la acción. ¿Por qué no te llevas esta primera tarea en el mensaje de hoy a tu vida y la tratas de vivir? ¿Por qué no te imaginas saliendo de aquí a quién puedes darle valor? ¿A quién puedes honrar? Tal vez a tu esposa que está al lado de ti. Puedes decir, amada esposa, gracias por tanto amor que nos das como familia. Gracias por todo el esfuerzo, gracias por todo el sacrificio. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Amado esposo, gracias por ese espíritu de trabajo, de lucha, de proveer, de ser un buen padre, de ser ejemplo, de luchar contra tu propio egoísmo para ser congruente y vivir la palabra de Dios en tu vida. ¿Por qué no sales de aquí y ves directamente a tu hijo, a tu hija a los ojos y le dices lo orgulloso, lo orgullosa que estás de él o de ella? Qué bien lo hiciste, qué bien lo estás haciendo, reconozco tu esfuerzo, todavía nos falta un camino por recorrer, pero vamos bien. Darle honor y honra a los demás tiene un profundo impacto en el corazón de las personas. ¿Cuándo fue la última vez que irrumpiste en una cena familiar o en una junta de trabajo y te pusiste de pie y dijiste, escúchenme por favor, quiero reconocerla a ella, quiero reconocerlo a él? ¿Te gustaría que lo hicieran por ti?
A lo mejor no tienes el poder en este momento de que obligar a alguien que lo haga, pero ¿sabes de qué sí tienes el poder? De hacerlo tú. Tú sí lo puedes hacer. ¿En qué áreas puedes ayudar a alguien más a triunfar? A dejar brillar a otra persona a una costa de que tú no brilles. Hace unas semanas nos invitaron a participar en una carrera al grupo de jóvenes. Muchos de mis ejemplos son de jóvenes porque ahí paso la mayor parte del tiempo. ¿Okay? Y un jovencito invitó a su papá a la carrera. Entonces el papá llegó emocionado porque iba a volver a correr desde hace mucho tiempo que no lo hacía y empezamos a platicar. El señor corría hace mucho tiempo maratones, 42 kilómetros, y me contó de su primera carrera. Me decía, yo cuando empecé a entrenar me junté con un equipo de gente que era mucho mayor que yo en edad y en experiencia también, y ellos me empezaron a enseñar, a entrenar, a motivar, y llegó el día de la primera carrera. Cuando llegué a los 30 y tantos kilómetros yo ya no podía. Ya las piernas las tenía completamente destrozadas, ya me estaba parando, me faltaba el aire. Así que el equipo se dio cuenta de mi sufrimiento. Aligeraron el paso, me esperaron a que yo llegara y me empezaron a empujar verbalmente, con ánimos, con coraje, con amor, para que yo lograra cumplir la meta. Y lo logré. Lo que esas personas hicieron, yo no sé qué tan competitivo sea tu corazón, ¿no? El mío es un tanto competitivo, así que normalmente cuando yo estoy en algún tipo de competencia me esmero por cumplir un tiempo, por llegar en algún buen lugar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, estos señores sacrificaron su tiempo y su lugar por darle preferencia a alguien más. Aparentemente parecía que ellos estaban perdiendo su lugar y su tiempo, pero no es así. Ellos estaban ganando, porque al entregarte a ti a los demás, el que gana eres tú y de pasada la otra persona. Pero de hecho, más importante aún que ganar en la vida es entrar en el reino de los cielos, ¿no es así? ¿Eres consciente de que si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tienes esa posibilidad porque Jesús nos dio preferencia a nosotros humillándose por ti y por mí? Vamos a lo que dice Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por la naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Piensen en lo que significó para Jesús dejar el cielo. Él tenía el lugar de honor en el cielo. Tenía ángeles cantándole todo el tiempo, santo, santo, santo. Tenía el control del universo dentro de sus funciones. Tenía grandes responsabilidades. Dejó todo eso para ser humilde y recibió toda humillación por nosotros. Eso es amor. Eso es darle preferencia a los demás. No es ser egoísta. Vamos al número 2 en su programa. Practique el escuchar y aprender de los demás. Sus siguientes espacios en blanco. Escuchar y aprender. La gente que es arrogante y orgullosa piensa que nadie puede enseñarle nada. Así que no escuchan. Y ser humilde también significa ser enseñable. Es decir, estar abierto a sugerencias, a correcciones, a críticas, a comentarios, a diferentes puntos de vista. Estar abierto a escuchar a los demás. Y miren, piensen en esto. Tu actitud cambia radicalmente cuando vas con un corazón abierto y con una actitud dispuesta a aprender algo de alguien más. Cambia tu lenguaje corporal, cambia tu mirada, cambia tu atención, cambia tu relación con esa persona. ¿Okay? Cuando vas cerrado a decir, bueno, ¿y este qué me va a enseñar? ¿No? ¿Qué me puede dar? Entonces, inmediatamente te cierras, estás pensando entre tus propios pensamientos, a ver, que ya termine porque me tengo que ir, ¿no? Haces menos a la gente, le cortas a la conversación lo antes posible, ¿no? Porque tienes otras cosas que hacer más importantes que aprender de los demás. Te voy a dar 3 razones para cambiar esa actitud y estar dispuesto a aprender de los demás. La primera es, le vas a caer mejor a la gente. ¿A quién le gusta estar en una reunión, en una comida, al lado del orgulloso, ¿no? De la persona que todo el tiempo está hablando de sí misma, de sus grandes triunfos, de sus grandes méritos, es el yo-yo. Quieres hablar con él y no te deja, te interrumpe todo el tiempo porque está contando sus historias, ¿no? Entonces no hay una interacción. Llega un momento en que ya no ves ni cómo voltearte para platicar con alguien más, ¿no? Es incómodo estar al lado de las personas arrogantes.
Entonces le vas a caer mejor a la gente porque va a haber ese intercambio. Vas a ser humilde de corazón para poder escuchar a los demás. Además vas a ser más sabio porque la gente humilde siempre está creciendo. ¿Por qué? Porque está dispuesta a aprender de los demás. Como dice Marco Monroy, todos somos ignorantes, solamente que en diferentes áreas. Proverbios 15:32 dice, rechazar la corrección es despreciarse a sí mismo. ¿Se dan cuenta lo que es rechazar la corrección? Es despreciarme a mí mismo. Atender a la reprensión es ganar entendimiento. Cuando no quieres escuchar o aprender de los demás, tú solamente te estás haciendo más pequeño. Porque es obvio que en esta vida no hay suficiente tiempo, ni recursos, ni capacidad para aprender todo lo que te gustaría o todo lo que tienes que aprender. Así que tienes que ser humilde de corazón y aprender de los demás. Vas a ser mucho más sabio si aprendes a escuchar a las otras personas. ¿Han escuchado el dicho, 2 cabezas piensan más que una? Siempre y cuando se escuchen. Y además tendrás mucho menos conflictos. La gente humilde siempre tiende a tener menos problemas. Proverbios 13:10 dice, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quien oyen consejos. Piensen esto. Si una persona se acerca a ti con una diferente opinión a la tuya, los posibles resultados de esta combinación son los siguientes. El primero, diferente punto de vista más orgullo es igual a conflicto. ¿Por qué? Porque tu orgullo no te va a dejar ver que tal vez estés mal y vas a querer imponer tu punto de vista a como dé lugar. La otra posible combinación es la siguiente. Diferente punto de vista más humildad es igual a crecimiento. La posibilidad de aprender algo y de mejorar. Así que cada vez que entras a una discusión acalorada, dije acalorada, hay orgullo de por medio. Esta semana o en los próximos días tal vez tengas una discusión con alguien. Cuando pase esto, piensa en esto. El amor que tiene que ser demostrado con humildad, en ese momento está siendo probado. ¿Y quién va a ganar? ¿El orgullo o la humildad? ¿Saben en qué otro momento está siendo aprobada nuestra humildad? Cuando pensamos que los demás nos están criticando. Porque qué difícil es recibir críticas, ¿verdad? Hace algunas semanas tuve una discusión con mi esposa y eran algunas críticas hacia mí, críticas constructivas, pero yo tenía 3 posibles escenarios. El primero era la defensiva. Bueno, pero es que sí, ¿no? Te empieza a defender y empieza a poner las cosas en tu contexto, ¿no? El segundo posible escenario era la ofensiva. Bueno, pero es que si tú no, entonces me hubiera defendido. El tercer posible escenario era la humildad. Tienes razón, vamos a analizar, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos manejar esta situación? ¿En qué podemos cambiar? ¿Cómo me puedes ayudar a que estas cosas las mejoremos juntos? ¿Ustedes qué creen que haya tenido un mejor resultado? ¿Defensiva, ofensiva o humildad? Es lógico, ¿no? Totalmente lógico, la humildad. Pero la actitud con la que yo reciba y responda ante la situación va a cambiar todo. La actitud. En esa ocasión mi actitud fue ir de inmediato a una poderosa defensiva, ¿no? Y después de la poderosa defensiva fui a una brillante y arrogante ofensiva. Y digo brillante porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero hay discusiones en los matrimonios que ya llevan algunos años. No es que llevemos mucho, pero ya llevamos 8 años juntos, entonces ya medio nos conocemos, ¿no? Que ya sabes la que la otra persona va a decir después de lo que tú digas, ¿no? Sí, ya, esto va a decir, ¿no? Entonces ya tienes preparado como el arsenal para contestarle, ¿no? Entonces iba diciendo una cosa y ya tenía preparada la respuesta. Otra y otra, otra y otra, ¿no? Entonces llegó un momento en que gané. Qué absurdo, ¿no? Gané la batalla de la pelea con mi esposa. Le gané a mi esposa, ¿no? En ese momento, fíjense qué pasó. Jennifer se dio la media vuelta, enojada, triste y desilusionada. Y cuando iba subiendo las escaleras, me quedé como tonto, viéndola y preguntándome a mí mismo, ganaste la batalla, pero tu matrimonio perdió. Qué absurdo. No le puse un alto a mi orgullo y dejé que mi orgullo contaminara mi corazón, impusiera mis puntos de vista y ganara la batalla a costa de que mi matrimonio perdiera. Santiago 1:19 dice, deben de estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse.
Pero muchas veces es todo lo contrario. Es que nos pican las costillas, ¿no? Y luego empiezas a enojarte en lugar de ir a la palabra de Dios y estar listos para escuchar, ser lentos para hablar y aún más lentos para enojarnos. Necesitamos escuchar a los demás. Necesitamos aprender de ellos. Necesitamos bajarle 2 rayitas a la rapidez de nuestra lengua y a esa ira que nos domina. ¿Y saben cuándo sucede esto? Solamente va a pasar cuando dejamos de lado ese orgullo, cuando le damos entrada al dominio propio y le hacemos espacio a la humildad. Porque si no, estas cosas no pasan. ¿Qué tuve que hacer después? Bajar la cabeza, agachar los hombros, ir a pedirle disculpas a mi esposa y arreglar las cosas cuando las pude haber evitado desde un principio. Recibiendo la crítica constructiva que ella me estaba dando, siendo humilde de corazón y las cosas hubieran marchado mejor. Pero la verdad es que muchas veces el orgullo se nos incrusta en el corazón. Lo que nos lleva al tercer punto. Practica el admitir, su siguiente espacio en blanco, cuando estás equivocado. Admitir. Todos cometemos errores. ¿Están de acuerdo, verdad? Todos nos equivocamos. La diferencia entre el humilde y el arrogante está en aceptar esos errores. Uno lo va a reconocer y otro no. Miren, la Biblia nos enseña la importancia de confesar nuestros errores. Dice Proverbios 28:13: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Obviamente está hablando de reconocer nuestros pecados ante Dios. Y eso es tener humildad ante Él. En lugar de estar peleando contra Él, admitir que constantemente nos equivocamos. Pero también tiene que ver con la gente a nuestro alrededor. Escuchen la interpretación de la Biblia viviente, del mismo versículo. El hombre que se rehúsa a admitir sus errores nunca puede tener éxito. Pero si los confiesa y recapacita, obtiene una segunda oportunidad. ¿Qué está diciendo? Que si te rehusas a admitir tus errores, estás condenado al fracaso. Piensa en esto. El éxito proviene de tomar buenas decisiones. Tomar buenas decisiones proviene de la experiencia. Y la experiencia proviene de haber tomado malas decisiones. Cuando tomas una mala decisión, lo que estás haciendo es cometer un error. La idea es que aprendamos de ese error, para que ese error se convierta entonces en experiencia, que esa experiencia nos va a llevar a tomar buenas decisiones que nos van a conducir al éxito. Pero ¿qué pasa si nos negamos a reconocer nuestros errores? Pues evidentemente no va a haber forma de aprender de ellos y estarás condenado al fracaso profesional y relacionalmente. ¿Qué va a pasar si no aprendes de tus errores en tu matrimonio? ¿Qué va a pasar si no aprendemos de nuestros errores con nuestros hijos? En la escuela, en la universidad, en el trabajo, en nuestras relaciones. Estamos condenados a fracasar. ¿Por qué se rompen las relaciones? Pues porque alguien comete un error. Porque el que comete el error no lo acepta y luego no hace algo para tratar de resarcir el daño. ¿Cómo restaura entonces las relaciones? Reconociendo el error, pidiendo perdón y arreglando el problema. Así que el primer paso en la reparación de las relaciones se llama humildad. Admitir que me equivoco. Estoy muy, pero muy lejos de la perfección. Nunca la voy a alcanzar. Es increíble lo que el orgullo puede hacerle a una relación, ¿verdad? Hay relaciones que duran años rotas porque ninguno está dispuesto a pedir perdón, a admitir que cometió un error. Y así se la viven. Pero de hecho solamente admitir no sirve si solamente es la antesala para atacar. Perdón, pero si tú no me hubieras hecho, dicho, puesto esto, el otro, yo no hubiera reaccionado así. Hace un par de días, para los que no saben, tenemos dos niños, uno de 4 años que se llama Yetro y uno de 2 que se llama Joshua. Tenemos el típico sofá que da a la televisión y uno estaba recargado en el descansabrazos con sus piecitos hacia el otro lado y el otro exactamente en la misma posición. Así que de repente Joshua, el chiquito de 2 años, le suelta una patada a su hermano, ¿no? 2 años, es un bebito, sin querer. Entonces, ¿qué hace el hermano más grande? Pues se la regresa, ¿no? Y él es más fuerte, entonces le pega a Joshua y Joshua empieza a llorar. Entonces ahí va el papá al rescate, ¿no? A ver, ¿qué pasó? Dice Yetro el grande, es que Joshua me pateó. ¿Y tú qué hiciste? Pues le regresé la patada. ¿Ah? Y la pregunta del papá, ¿y debiste de haberle regresado la patada? ¿Tenías derecho a hacerlo? Si él te pega, ¿tú le pegas? No, papi. Fíjense lo irónico de esto. Ellos son chiquitos de 4 y 2.
Pero nosotros a nuestra edad seguimos muchas veces haciendo exactamente lo mismo. Me pateó, ¿y qué hiciste? Pues le regresé la patada y más fuerte. No debimos de haber aprendido esa lección cuando éramos unos bebitos, ¿no? Y lo seguimos haciendo. ¿Por qué le estás gritando? Pues porque me gritó él, ¿no? Me gritó ella. ¿Por qué te comportas en tu matrimonio? Pues porque ella empezó, ¿no? Etcétera, etcétera. Solo porque el otro actuó mal, no justifica que tú también actúes mal. Humildad significa aceptar tus errores aunque el otro no. Número 4. Practica someter tus planes a Dios. Su último espacio en blanco. Someter tus planes a Dios. Este es uno que constantemente se nos olvida y por eso tenemos que regresar constantemente a tocar el punto. Miren, estamos tan seguros de que sabemos lo que hacemos, a nuestro corazón orgulloso, y otra vez lo vemos, que la mayoría de nuestros planes los hacemos sin consultar a Dios. Y luego cuando ya estamos en el plan, le pedimos a Dios que bendiga nuestros planes. Pero encima, si los planes nos salen mal, ¿con quién nos enojamos? Con Dios, ¿no? Entonces vamos con Él con un corazón de ira. ¿Y por qué Dios me está pasando todo esto, no? Pues ni siquiera me consultaste, ¿no? Y además vas con ese corazón lleno de ira y de orgullo. Y recuerda que a Dios le molesta mucho el orgullo. Santiago 4, 6 al 7 dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que sométanse a Dios. Yo puedo pensar en varias personas que no quiero tener de oponentes, pero me queda claro que el que menos quiero de tener de oponente es a Dios. Y Dios dice que Él se opone a los orgullosos. ¿Te gustaría oponerte a Dios? ¿Quién crees que va a ganar? ¿Él o tú? Si lo que tú quieres es que Dios esté de tu parte, entonces tenemos que someternos a Dios, ¿no? ¿Qué decía Santiago? Así que sométanse a Dios. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa someter mis planes a Dios? Es ir a Dios con la actitud correcta. ¿Escucharon eso? Ir a Dios con la actitud correcta. Dios, quiero conocer tus planes y lo que tú digas, lo que sea, es lo que voy a hacer. No voy a imponer los míos. ¿Cómo conocer sus planes? ¿Hablas con Él? ¿Tienes realmente una relación con Él? ¿Es constante tu relación? ¿Vas a su palabra? ¿La conoces? ¿No? ¿Conoces sus planes, sus caminos? ¿No? ¿Estás llenándote de su sabiduría? Piensa en esto. ¿Alguna vez te has preguntado por qué habrá escogido a María como la madre terrenal de Jesús? Miren la actitud de María. Lucas 1:38. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María. Que Él haga conmigo como me has dicho. ¿Has hecho eso alguna vez? ¿Te has entregado por completo a Dios? Le has dicho: Dios, lo que venga, haz conmigo lo que tú quieras. Porque si no has hecho eso, lo más probable es que estés siguiendo tus propios planes y tu propio corazón. Y si no estás seguro si lo haces o no, dices: bueno, ¿y cómo distingo, no? Hazte esta sencilla pregunta. ¿Estás bajo estrés? ¿Tu vida está bajo estrés? ¿O hay áreas de tu vida que estén bajo estrés? Porque si es así, hay cargas que Dios no tenía planeado para ti, tú decidiste echártelas encima. Porque la Biblia dice que Dios nos da descanso, no estrés. Mateo 11:29. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Encontraremos descanso para nuestra alma. Cuando más estresado estés, lo que realmente necesitas, ¿qué es? Descanso. Mi alma necesita descansar. Y Jesús nos dice: entonces carguen con mi yugo. ¿Te has puesto a pensar que estás cargando con un yugo? ¿Es el de Dios o el del mundo? Pero estás cargando con uno, ¿eh? Y el del mundo es verdaderamente pesado. Muy pesado. El yugo es un instrumento que se utiliza para guiar a dos animales en la misma dirección. ¿Ok? Van haciendo un surco en la tierra para que luego se pueda sembrar. El yugo es una representación simbólica de dos cosas. La primera es sociedad. Sociedad con Dios para que no cargues tú solo. Él te está diciendo: cuentas conmigo, yo voy a cargar. La segunda es dirección. Él te dice: voy a aligerar la carga y además te voy a llevar por el camino correcto. Mateo 11:30 dice: mi yugo es suave y mi carga es liviana. Dios te está diciendo: yo cargo, yo doy dirección,
yo jalo, tú sígueme, es lo que tienes que hacer. Así que si estás estresado, significa que estás preocupado por cosas que no puedes controlar. ¿Quién crees que sí puede? Dios. Así que tienes que darte cuenta de que la humildad es la clave. La humildad es cederle el control total de nuestras vidas a Dios. ¿Y saben cuál es el acto más profundo de humildad que tú puedes tener ante Él? Dejarlo dirigir tu vida. Darle el trono a Él de tu vida. No vas a poder hacer grandes cosas en ella hasta que le cedas completamente el control a Dios. ¿Te gustaría hacerlo? Este es el mejor momento. No estemos postergando lo inevitable. Lo que tú quieres, lo que debemos de perseguir es darle ese control a Dios. ¿Cuál de estas prácticas necesitas iniciar en tu vida? Darle preferencia de verdad a los demás. Escuchar y aprender de las personas. Admitir nuestros errores. Dejar el orgullo de lado y ser humildes. ¿O por qué no? Cederle el control de nuestra vida por completo a Dios. Vamos a orar. Bendito Padre, estas cosas a veces son difíciles, Señor, porque luchan contra nuestro propio corazón. Muchos de nosotros hemos vivido inmersos en el orgullo, la arrogancia y el egoísmo. Te pedimos que nos enseñes cómo salir de eso. Tú has sido el principal ejemplo de humildad, Señor. Danos tu ejemplo, danos tu guía, danos tu sabiduría. Enséñanos a darle preferencia a los demás, Padre. Enséñanos a escuchar y a aprender de las otras personas, a tener un corazón humilde. Enséñanos a poder ir con los demás y decir, sí, la regué, no estoy bien. Déjanos admitir los errores en nuestro corazón, Padre. Pero sobre todo, déjanos cederte el control total de nuestras vidas. Entregarte por completo todo lo que somos, todo lo que hacemos, todo lo que deberíamos de hacer. Gracias, Padre, por esta iglesia. Gracias por los corazones de cada una de las personas que se encuentra aquí el día de hoy. Enséñanos a amar verdaderamente y a tener un poderoso impacto en tu mundo. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.